Este día de Shabbat estamos muy contentos. Es Shabbat que estudiamos una parashá, Beshalach. Es la parashá en la cual comenzamos a hablar de un tema espectacular, el maná. Abrimos hoy la parashá y vemos la verdadera y completa Geulá, la redención completa del pueblo de Israel para aquellos momentos. También nos encontramos en ese episodio poderoso, la apertura del Yam Suf, el Kiryat Yam Suf. Qué especial, qué momento más especial ha vivido Israel. Y cada vez que nosotros leemos este pasaje, nos viene a la mente un dicho que dice la gente: recordar es volver a vivir, ¿no es cierto? Recordar es volver a vivir. Qué bonito eso. Hoy nosotros leemos este episodio de la Torá y nos recordamos de todos estos sucesos y lo vivimos. Hay muchas enseñanzas éticas, enseñanzas prácticas en esta porción de la Torá, y hay una misbah solamente, una sola misbah en toda esta parashá, una sola misbah de Oraitá, y es la prohibición de traspasar los límites permitidos en Shabbat. Es la única misbah directamente de la Torá para nosotros. Yo les felicito y estoy muy contento porque ustedes son una quejilá que el viernes en la tarde, es posible que de las 5 en adelante ya todo el mundo está desocupado de sus labores profesionales, ocupacionales, y se encuentra enfocado en preparar el Shabbat y recibir el Shabbat. Queridos hermanos, eso es lo que nos hace diferentes a nosotros. Les felicito porque ustedes nomás aparecen las estrellas el viernes en la noche y todos encendemos las velas de Shabbat para santificar el Shabbat, y usted lo hace, usted es diferente, usted es cabeza y no cola. Les felicito porque toda la semana ustedes pasan enfocados y cada vez que van al súper y encuentran un manjar delicioso, dice usted, para Shabbat. Encuentras tú una bebida deliciosa, encuentras una fruta rica y tú dices Shabbat, Baruch Hashem. Eso es honrar el Shabbat. Todos tenemos ropas julim, ropas comunes y corrientes para cualquier día, para cualquier ocasión. Pero la ropa para Shabbat es beged kosher, es algo sagrado, son vestimentas sagradas, porque son para días santos, para días especiales. Así que el día santo, el día especial no es el domingo cuando va a pasear. Usted va a ir con ropa común y corriente. Pero el Shabbat nosotros lo distinguimos, lo honramos, lo santificamos, inclusive con nuestra vestimenta. Baruch Hashem. Yo estoy muy contento porque todos ustedes hacen eso, se esfuerzan. Ustedes no son gente común y corriente. La gente común y corriente ha elegido otra cosa, pero nosotros básicamente elegimos ya dos cosas. Nosotros elegimos al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ya lo elegimos. Lo demás es automático. También elegimos el pueblo al que pertenecemos. Una vez que eliges al pueblo al que tú perteneces, lo demás es automático. Tú y yo elegimos a Hashem y elegimos pertenecer al pueblo de Hashem, y hoy nosotros se nos es recomendado en la Torá, cuando leemos, se nos dice, podemos leer el 16:29 de nuestra parashá, 16:29 de Shemot. Dice literalmente la escritura: miren, el Eterno les ha dado el Shabbat. Alma mía, Akadosh Baruj Hu te ha dado el Shabbat. Por eso es el sexto día, Él les dará alimento para 2 días. Tenemos un milagro aquí. Tenemos un milagro en víspera de Shabbat. Y yo lo creo. Lo he vivido porque Hashem no miente. Y sé que ustedes también lo han vivido. Hashem no miente a ninguno de ustedes. Y que cada hombre permanezca en su lugar y que ningún hombre salga de su lugar en el séptimo día. ¿Qué es esto de permanecer en el lugar? Rashi comenta, de aquí derivaron los Jajamín un pasuk de la Torá que sirve de apoyo para la ley de los 4 amot, que quien sale fuera de los límites de Tehum. ¿Qué es el Tehum? Es una distancia de 2000 codos alrededor de la persona donde vive. Cuando se está en Jerusalén o en Israel, y cuando la persona tiene una conversión ortodoxa, tiene la obligación
de no desplazarse más de 2000 codos de donde vive. Eso es cuando la persona ha hecho una conversión ortodoxa. Para nosotros que somos creyentes en el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, creyentes en Moshe y creyentes en la Torah Kedushá, creyentes en Yeshua HaMashiach, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Porque de manera literal, esto no es literal para nosotros. Pero ¿qué representa esta misma? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere participar? Los límites del Shabbat. Empecé diciendo, cada uno de ustedes lo santifica, cada uno de ustedes se prepara con el tiempo apropiadamente para iniciar en el momento correcto la celebración de Shabbat. Entonces, si esto es así, eso es limitar el tiempo de las cosas comunes y corrientes y santificar el tiempo especial que Akadosh Baruj Hu nos da. Ahora, esto es muy importante porque el pasú que precede al que hemos leído, es decir, el versículo 28 dice, entonces el Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mandamientos y mis enseñanzas? Fíjese qué cosa. ¿Hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mandamientos? Hashem le dice a su amigo Moshe, Hashem le dice a Moshe, está como, ya me imaginase yo, como que el Eterno está en cierto punto triste, cierto punto, no se lo esperaba, digámoslo así, hablando en términos humanos, obviamente. Se acerca a su amigo y él le ha dicho a Israel que el Shabbat es el día sagrado. Ya lo sabemos desde Bereshit, lo sabía Abraham, Isaac y Jacob, lo sabían sus hijos. Sabían que el Shabbat era sagrado. Moshe, antes de salir de Misraim, antes de las plagas, ¿se recuerdan el regalo que Moshe le dio a Israel? ¿Cuál fue el regalo que le dio Moshe a Israel antes de comenzar todo el proceso de las plagas? Les dio el Shabbat. Él consiguió que con el faraón se les dejase trabajar 6 días y se les dejase descansar el 7º día. Ustedes lo han leído y ustedes lo saben y yo no voy a ahondar en eso, sino que vean ustedes, Israel ya sabe el Shabbat, ya lo tiene consigo. Entonces, Akadosh Baruj Hu en el versículo 27 dijo, 26, 6 días lo recogerán, pero en el 7º día no habrá. No habrá. Entonces, cuando una persona realmente teme a Hashem, tiene fe en Hashem y cree en su siervo Moshe, 3 cosas. Cuando una persona tiene temor de Hashem y tiene fe en Hashem y le cree a Moshe, a la Torah de Moshe, esa persona recibe de la Torah de Moshe Rabenu, 6 días lo recogerán, y está hablando del maná. 6 días lo recogerán, pero en el 7º día no habrá. Versículo 27. Y sucedió que en el 7º día algunos del pueblo salieron para recoger, pero no lo hallaron. Entonces dice el 28, entonces el Eterno le dice a Moshe, ¿hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mandamientos y mis enseñanzas? Mire qué triste le pone a Hashem. Me imaginase yo como si fuera en términos humanos el Eterno sintiéndose un poco decepcionado, un poco defraudado, un poco triste. ¿Por qué? Porque sus hijos, su pueblo, los que decimos, anima a mí beemuná shelema, yo creo firmemente en Hashem. Una persona que dice creer en Hashem, pero no le obedece, entonces realmente es falso. Yeshua dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, si realmente nosotros tenemos temor de Hashem, fe en Hashem y fe en su siervo Moshe y en la Torah de Moshe Rabenu, si nos dice 6 días lo recogerás y el 7º no habrá, yo no tengo por qué contrariar a esa orden. Entonces, debido a que el pueblo hizo eso, viene la Torah y dice, miren, el Eterno les ha dado el Shabbat. Por eso en el 6º día Él les dará alimento para 2 días. Había un milagro grande con el maná. El maná, literalmente la Torah nos dice que el maná era un alimento que venía del cielo. Literalmente así dice la Torah. El maná era un alimento que venía del cielo. Bueno, pero fíjese qué milagroso era esto. Que la persona tenía que recoger exactamente la porción necesaria para su propia satisfacción. Si recogía más de eso, ¿qué sucedía?
Bien. ¿Saben cómo está mi refrigerador todo el tiempo? Lleno de alimento. No tengo comida solo para un día, que ahí tengo comida para un mes quizás en ese refrigerador. De algún modo, esto es algo que me está diciendo que no está bien esa conducta. No está bien esa conducta. A cada día le basta su propio afán. Cuando nosotros oramos, según dice Yeshua HaMashiach nos dijo, el pan nuestro de todos los días, dánoslo hoy. No dijo así. ¿Cómo dijo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, sin embargo, nuestra necesidad de sentirnos seguros, necesitamos llenar el refrigerador para sentirnos seguros de que tenemos comida. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Hashem, no necesitamos llenar todo el refrigerador. Sencillamente tenemos lo que necesitamos para hoy. Y mañana, no sé. ¿Cómo que no sé? Hashem no miente. Él es fiel y Él dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, nosotros tendremos comida todos los días y no necesitas llenar el refrigerador para eso. Pues el maná era un mensaje tan delicado, tan fino, que Kadosh Baruj Hu nos dio su Torah Kedushá y nos dijo, no recojan más sino para un día de acuerdo al comer de cada persona. Y la persona recogía y si tenía más de lo que consumía, ¿qué le pasaba a ese alimento milagroso? Es más fácil que nosotros botemos comida descompuesta de la que está en el refrigerador de la que tenemos en la cacerola lista para comer. ¿No es cierto? Eso nos pasa porque se nos hiede, se nos descompone la comida porque tenemos demasiado y eso refleja que como que no tenemos mucha emuná, de mucha creencia en el Señor. Necesito sentirme seguro de que tengo comida aquí vista a mis ojos. Entonces viene a Kadosh Baruj Hu y dice, mire, yo les doy un milagro. El viernes recogerán doble para que el Shabbat no salgan a recoger. Mis queridos hermanos, escuchen esto. Recoger doble, digamos que usted gana $200 el día. Digamos que usted gana $200 el día. ¿Cuánto sería el doble? Esos $400 usted los espera tener el viernes porque Hashem cumple su promesa. ¿No es cierto? En términos prácticos eso es lo que esperamos. Pero te voy a dar una opción diferente. Llegan los discípulos donde Yeshua y le dicen, maestro, querido maestro, despide a la multitud que ya es tarde. ¿Y por qué? Porque tienen hambre y nosotros no tenemos comida. Denles ustedes de comer, dice el maestro. Y ellos dicen, si nosotros tuviéramos dinero y fuésemos a comprar todo el pan en todas las panaderías en las ciudades aledañas, no ajustaría para darle de comer a esta gente, Señor. Despídelos. Entonces, ¿y qué tenían? ¿Qué tenían ellos? 5 panes, 3 pececitos. Y entonces, ¿qué dijo Yeshua? Traédmelos. Akadosh Baruj Hu oyó las palabras de Yeshua, Padre, te agradezco por estos alimentos. Y después de que hubo dado gracias, ¿qué pasó? Los repartió. ¿Cuántos comieron? 5,000, sin contar las mujeres, sin contar los niños. ¿Cuánto sobró? La pregunta es, ¿Yeshua necesitaba las canastadas de pescado y de pan o necesitaba solo los 5 panes y 3 pececillos? Los $200 que la persona recibe el viernes, Akadosh Baruj Hu ha dicho que tiene el poder de hacer un milagro, de que esos $200 por ser viernes y para que pases bien Shabbat, Akadosh Baruj Hu puede darle el milagro de un rendimiento sobrenatural a ese dinero. Espero que me haya entendido. Porque el Eterno no es limitado en absoluto. Nosotros lo limitamos a Él, porque a veces nos cuesta creer en Él, pero nos sacudimos esa actitud esta mañana, porque estamos aprendiendo de la Torah Kedushá los límites que el Eterno nos puso con respecto al Shabbat. Mire, yo les he dado el Shabbat. Cuando tú tienes un hijo estudiando en una institución académica muy seria, a la cual es difícil acceder, y muy pocos salvadoreños tienen acceso a eso, y ves que este hijo no aprovecha el tiempo, como que está demasiado distraído, como que es un inmaduro que no valora la oportunidad que el Eterno le está dando de crecer, de desarrollarse y de prepararse. Entonces, cuando vemos a una persona que tiene una oportunidad de oro y no la aprovecha, ¿cómo nos sentimos nosotros? Oye, esta oportunidad es de una sola vez en la vida. Por favor, ponete serio, aprovechala. Así nos sentimos, ¿no es cierto? Pues Akadosh Baruj Hu cuando mira a sus hijos
que son las 5 de la tarde y estamos todavía afanados en nuestras labores esclavizantes y nos mira distraídos en tonterías, viendo la televisión, lo que sea, y no santificando su Shabbat, es como que Hashem nos diga a nosotros, oye, te he dado el Shabbat, Baruch Hashem. Entonces, todos nosotros hemos aprendido desde hace mucho tiempo, y es gracias al Shabbat que Boré Olam nos enseñó la poderosa lección de santificar el tiempo. Uno puede santificarse a sí mismo comiendo adecuadamente. Uno puede santificarse a sí mismo vistiendo correctamente. Uno puede santificarse a sí mismo alejándose de personas nocivas para nuestro crecimiento. Uno puede santificarse a sí mismo evitando pláticas muy dañinas, etc. Uno puede santificarse, pero el poder de santificar el tiempo solo a través del Shabbat. Y Akadosh Baruj Hu nos dio el Shabbat para que aprendamos todos a santificar el tiempo, y lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Es que es imposible estar en esta comunidad después de tantos años si la persona no aprendió a santificar el tiempo. Hoy el llamado que nos hace Akadosh Baruj Hu a través de su Torah Kedushá es que seamos más finos, que seamos nosotros más detallistas, que preocupemos por mejorar esos aspectos de la observancia del Shabbat que nosotros podemos mejorar y no conformarnos con un Shabbat un tantito descuidado, un tantito poco esmerado, Dios nos libre, sino que nosotros podamos perfeccionarnos y elevarnos. Espero que el Espíritu del Señor, que es el que hace que su palabra no vuelva vacía, germine este consejo en vuestros corazones en acciones concretas. La enseñanza no es esa. Sin embargo, por alguna razón, en mi corazón sentí un impulso importante de hablar de este asunto. Esta mañana, realmente, con permiso, la derashá que he preparado es una derashá que está basada en el capítulo 14. Al final del capítulo 14 hay un pasú que lo leemos a diario. Y en el capítulo 14, versículo 30 en adelante, que todas estas palabras de Torah sea para traer refuá shelema a todos los enfermos del pueblo de Israel en la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel, a todos los enfermos de los justos de las naciones que creen en Yeshua HaMashiach y sus pecados han sido perdonados por su sangre derramada en expiación. Que si ellos están enfermos, que reciban refuá shelema por el mérito de Yeshua HaMashiach y por la luz de esta Torah que estamos estudiando esta mañana de Shabbat acá en la Kehilá Shel Elohim Haim. Que el Eterno les bendiga, que bendiga a nuestro país, El Salvador, y que en su misericordia y bondad conceda un despertar de conciencia en toda esta sociedad salvadoreña para que cuiden su propia salud y a la vez cuiden la salud de sus compañeros, de sus hermanos, de sus familiares, de sus amistades, que muestren un elevado estado de conciencia cuidando y observando todas las medidas preventivas para librarse de la infección de esta pandemia. Y dentro de las medidas, volvernos a Hashem y pedirle perdón por todos nuestros pecados, para que en su gracia y favor seamos librados de esta terrible situación. Esta semana, personas conocidas nuestras partieron debido a eso. A medida pasa el tiempo, un gran error en la humanidad es que nos adaptamos y volvemos como que un estado normal que haya pandemia. No es normal la pandemia, no es normal que la gente esté muriendo así. Eso no es normal. Así que no debemos nosotros de alguna manera ver esto como normal y convivir y aceptarlo. No, no es así. Tienes que mantenerte en guardia constantemente, porque si te descuidas, entonces el rigor no puede hacer diferencia entre ti y entre todas las demás personas. Pero tú eres justo, tú eres redimido por la sangre de Yeshua HaMashiach. Él es Adonai, es sombra y escudo alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, dice la palabra del Señor. Esa es tu bendición. Por lo tanto, no te descuides. Tienes que mantenerte en alerta, en el nombre de Yeshua. Entonces, nos dice la Torah en Shemot capítulo 14, versículo 29. Pero los hijos de Israel, es el capítulo
14, versículo 30. En ese día, Adonai salvó a Israel de mano de los Misrim. E Israel vio a los Misrim muertos en la orilla del mar. Rashi comenta y dice, ¿por qué la Torah me tiene que decir que los hijos de Israel vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar? Porque más de algún escéptico podría haber dicho, estos tipos saben nadar. Allí estaban como que eran en una licuadora en el mar, pero sobrevivieron. Mira, se fueron nadando y salieron por otro lado. Eso fue lo que pasó. Entonces, para que ningún escéptico estuviera con semejantes teorías, Akadosh Baruj Hu les permitió ver a todos los egipcios ahogados, muertos, en ese gran juicio. Versículo 31. Israel vio la grandiosa mano que Adonai había batido sobre los Misrim, y el pueblo temió a Adonai y creyeron en Adonai y en su siervo Moshe. Bueno, para los que están en el Zoom voy a mostrar unas diapositivas que están acá. Okay. Hashem. Si hay algún rápido que me quiera colaborar en conectar el proyector, pues así podríamos aprovechar y mostrar acá las diapositivas. Toda Rabá, bendiga el Eterno a estos ágiles muchachos. Baruch Hashem. Las fuerzas de la Torah. Vayaré Israel et hayad, hagedola asher azo, Adonai, Bemisraim vaireu achaam et Adonai vayamenu Adonai uva Moshe abdo. Este versículo lo leemos en nuestras plegarias. Israel vio la mano grandiosa de Adonai. ¿Qué es eso que Vayaré vio Israel et Ayad Hagedolá? ¿Qué es esa frase Ayad Hagedolá? El Eterno es espíritu, y los que le adoran en espíritu le tienen que adorar. Pero ¿qué es la mano de Adonai? ¿Qué es la mano de Adonai? Si él es espíritu, no tiene mano. Un espíritu no tiene manos. Entonces, ¿a qué se refiere la Torah cuando dice Israel vio? Vayaré Israel et Ayad Hagedolá. ¿Qué vio? ¿Qué es eso de Yad Hagedolá? Yad Hagedolá es, en palabras de Rashi, la grandiosa fuerza que desplegó la mano del Santo bendito es. La grandiosa fuerza. Todavía quedamos un poquito en el aire. Fuerza. ¿Qué es fuerza? Vamos a cambiar esas palabras en una forma, en una oración que sea totalmente más fácil de entenderlo. Israel vio los asombrosos milagros que hizo Akadosh Baruj Hu para castigar a los Misrim y a su vez salvar así al pueblo de Israel. Baruch Hashem. El pueblo de Israel vio un asombroso despliegue de poder de Hashem manifestado en milagros. Saben, ustedes oirán a los rabinos antimesiánicos, a los rabinos antimisioneros decir: nosotros no creemos en milagros, nosotros solo creemos en la Torah de Moshe Rabenu. Pero tú estás leyendo en el capítulo 14 de Shemot que Israel hasta este momento no había creído en Hashem ni en su siervo Moshe. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vieron la partición del Yansuf y se ahogaron todos los Misrim. ¿Y qué dice la Torah? Israel vio la mano de Hashem, cómo había batido los Misrim, y el pueblo temió a Hashem. Creyeron en Adonai y en su siervo Moshe. Fíjense cómo él a fuerza de los milagros es capaz de generar este tipo de revelación. Así que los milagros son grandiosos porque en términos prácticos, cuando la lógica del estudio no ha sido capaz de quitar nuestro escepticismo, entonces se revela la gloriosa mano de Hashem. Y por eso es que Rab Shaul dijo: no les hemos dado a conocer el evangelio de Yeshua HaMashiach, el evangelio del reino, con elocuencia de palabras solamente, porque Moshe había llegado a Israel con palabras y con unos milagritos. ¿Cuál fue el milagrito que llegó Moshe para decírselo a los hijos de Israel? ¿Quién se recuerda? Un milagrito para que crean que Hashem va conmigo, dice Moshe.
¿Te acuerdas? Mete tu mano. ¿Y cómo le salió la mano? La mete otra vez. ¿Para quién era ese milagro? Para los ancianos del pueblo de Israel. Para los ancianos. ¿Y creyeron? Sí creyeron. ¿Por qué creyeron? ¿Por las palabras o por el milagro? Por el milagro, mi hermano. Estaban las palabras, pero las palabras no bastan. Necesito ver la mano de Hashem. Eso es lo que nos ha pasado a muchos. Nosotros por años no creímos en las palabras, pero de repente en la misericordia de Hashem comenzó a revelarse a nuestras vidas el poder de Hashem y empezamos a ver milagros en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestros hermanos, y podemos ver la mano de Hashem. Entonces ya no creemos por las palabras, creemos porque hemos visto la mano de Hashem. La revelación del poder de Kadosh Baruj Hu siempre es progresiva, va de menos a más. Pongámonos en aquel lugar de los magos egipcios. ¿Se recuerda que los magos egipcios, qué hicieron cuando aparece el milagro de la sangre? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron sangre. Hicieron sangre. Y después de la sangre, ¿qué vino? ¿Qué plaga viene después de la sangre? Las ranas. ¿Y qué hicieron ellos, cree usted? Ranas. Por eso es que existe esa idea de que los brujos te pueden meter un sapo en la panza. No a nosotros, oh Adonai, no a nosotros, Baruch Hashem. No hay agüero ni magia contra nosotros, Baruch Hashem. Ok, escucha esto. El Eterno hizo ranas y llenó a Egipto de ranas. Ellos hicieron ranas también. Pero cuando vienen los piojitos, ¿qué hicieron los brujos? ¿Hicieron piojos? No pudieron hacer piojos. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Ves cómo empiezan a ver el poder de Hashem? ¿No vieron la mano de Hashem? Vieron el dedo de Hashem. ¡Oh, este es el dedo de Dios! El dedo del Elohim de Israel. El dedo. Pero Kadosh Baruj Hu le enseñó a Egipto la mano de Hashem. Un dedo es un dedo. La mano, ¿cuántos dedos tiene? 5. Y mano grande es también mano completa. ¿Cuántos dedos? 10. Pero cuando se habla del Yam Suf, dice que el pueblo pasó con Yad Raham. Y esa Yad especialmente habla de que era una mano multiplicada. Entonces eran 50 plagas que vieron allí en el Yam Suf. Eso lo recordamos cuando estamos en el Seder de Pesaj. ¿Se recuerdan el Seder de Pesaj? ¿Cuántas plagas vieron? 10 en el Egipto y en el Yam Suf 50. Así lo vamos a leer nuevamente, todos juntos en la fiesta de Pesaj. Lo que quiero decirles es que aún para el mundo el poder de Hashem se revela poco a poco, poco a poco. De la misma manera para nosotros el poder de Hashem se va revelando de menos a más. Y Hashem se revela a nosotros poco a poco. De tal manera que los milagros son necesarios para darle consistencia a las palabras de Torah que nosotros aprendemos. Yeshua no nos enseñó la palabra del Eterno con puro palabrerío. Su sabiduría era por mucho superior a la de todos los rabinos contemporáneos. Pero ¿qué era la diferencia entre Yeshua y todos los demás jajamín de aquella época? Que Yeshua hablaba con autoridad. ¿Y cómo sabemos que hablaba con autoridad? ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué radicaba la autoridad de Yeshua? En que la mano de Hashem se revelaba a Israel a través de él con incontables milagros. Que sea la voluntad de Hashem, que en nuestras casas, en nuestras familias, nosotros tengamos la sabiduría de lo alto, pero también tengamos la omnipotencia de Hashem en nosotros, Baruch Hashem.
que el mundo conozca al Eterno en nuestras vidas por las lindas palabras y explicaciones de Torah, pero también por la revelación del justo poder de Hashem a través de nosotros. Esa es la fuerza del judaísmo mesiánico creyente en Yeshua HaMashiach. Entonces, pero pasa un problema. El pasuk dice, y el pueblo temió a Hashem. Segundo, creyeron en Hashem. Tercero, y en su siervo Moshe. Les pregunto a ustedes, si hay alguien que no cree en Moshe, ¿podría tenerle fe a Hashem? Es lógico, ¿no? Porque está en el texto. El texto te dice una y otra cosa. Y el pueblo temió, y el pueblo creyó en Hashem, y el pueblo creyó en Moshe. ¿Por qué el que no cree en Moshe no cree en Hashem? ¿Por qué? Porque el que envió a Moshe es Hashem. Si no creen en Moshe, no creen en Hashem. ¿Se entiende? ¿Ve usted? El poder que tiene Moshe para los milagros es suyo. Es algo sui generis, es de él. No, no es de él. A Kadosh Baruj Hu se lo otorgó. Así que el que no cree a Moshe, no le cree a Hashem. Por eso es que el pasuk enfatiza y dice, el que cree, entonces cuando vieron este gran milagro, este gran poder, el pueblo temió a Hashem. Primer punto, no lo amaron, le temieron. Una de las formas de relacionarnos con Akadosh Baruj Hu, de los niveles más básicos, es temer a Hashem. Cuando nosotros le tememos a Hashem, no implica que le amamos, sencillamente le respetamos y lo veneramos. Pero eso ya es una forma de interacción, ya es una forma de comunión con Akadosh Baruj Hu, porque ¿quién no le teme? Y ese sí está cortado completamente, no tiene temor de Akadosh Baruj Hu. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es lo primero, es lo básico, es lo elemental, pero nosotros sí tenemos temor a Hashem. Además de temor, tenemos amor a Hashem, Baruch Hashem, y eso es mucho más elevado. Pero este pasuk nos está hablando de un pueblo que después de ver los grandes milagros, temen a Hashem y le creen a Hashem. Y tercero, le creen a Moshe su siervo. Si la gente, hay gente en este momento, díganme quiénes son los que le creen a Moshe, pero no creen en Hashem. Los rabinos ateos. ¿Sabías que hay rabinos ateos? ¿En serio? Puedes buscarlo y te vas a dar cuenta. En México iban a dar conferencias muy seguidos a las comunidades ortodoxas. Rabinos ateos. Le creen a Moshe, pero no a Hashem. Es increíble eso. Vamos a ver otra cosa. Hay quien le cree a la palabra de Moshe, pero no le creen a Moshe. ¿Cuál es la palabra de Moshe? La Torá. Entonces hay millones y millones de personas en todo el mundo que le creen a la palabra de Moshe, pero no creen en Moshe. ¿Cómo es esto? Mira, existen religiones que creen en Génesis capítulo 1, en el capítulo 2, creen que Abraham existió, que Isaac existió, que Jacob existió, que las tribus existieron. ¿Y por qué creen todo eso? Porque lo escribió Moshe. Pero no hacen lo que Moshe dijo. ¿Qué es lo que Moshe dijo? Hoy nos da una misma Moshe. No Moshe, el Eterno a través de Moshe, pero es Moshe que le escribe. ¿Qué nos dice Moshe? Guardarán los límites del Shabbat. Guarden los límites del Shabbat. Así que la gente le cree a Génesis 1, Génesis 2, la historia de Abraham, de Isaac, las ciudades de la llanura. Ellos creen todo eso, el diluvio, todo eso lo creen. Es más, ellos creen literalmente que Israel salió de Egipto y el faraón fue hundido con todo su ejército en las aguas del mar. Pero no le creen a los mandamientos. Entonces hay quien le cree a los escritos de Moisés, a las historias de Moisés, pero no lo que Moshe dijo. ¿Qué es lo que Moshe dijo? Los preceptos de la Torah. Entonces hay millones de personas, buenas personas en el mundo, que creen la Biblia a nivel de historia, pero no a nivel de código de leyes que tenés que respetar y obedecer.
En ese sentido, ahora que ya tenemos esa introducción, Abarbanel comenta lo siguiente, el pasú que estamos estudiando hoy. Estamos en Éxodo capítulo 14, versículo 31. Abarbanel comenta este pasú que dice, la manera en que el pueblo de Israel comienza a creer en Hashem. Pone un ejemplo, dice, es como una persona que mira huellas de pasos en la nieve o en el lodo. Y al ver las huellas de los pasos en el lodo o en la nieve, esta persona entonces puede adivinar la dimensión, el tamaño de los pies de la persona que pasó por allí, aun cuando no lo haya visto. Abarbanel lo que está diciendo es, imagínate que va viendo una persona que camina a través de una lodacera. Tú no vistes a las personas, solo sabes que aquí acaba de pasar una persona porque le ves las huellas de sus pies en el lodo. Entonces, al ver las huellas, tú puedes decir, ¿es un niño? ¿Es un jovencito? ¿O es un pie grande? O sea, tú vas a saber y puedes calcular más o menos quién es el que pasó allí por el tamaño de las huellas. Abarbanel lo que está diciendo es que las huellas que revelan a Hashem son los grandes milagros que él hizo para salvar a Israel y abrir el mar rojo y hundir a los enemigos. A través de esas huellas, Israel puede percibir ahora la grandeza de la omnipotencia divina y entonces el pueblo teme a Hashem, cree en Hashem y en su siervo Moshe. Eso es lo que Abarbanel nos está diciendo. Sin embargo, mire esto cómo se relaciona con lo que está escrito en el Brit Hadashah en Marcos capítulo 4. Si gusta, puedes sacar tu Biblia y deleítate en las obras de Yeshua HaMashiach. Y dice capítulo 4 de Marcos, versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, o sea que se estaba llenando de agua, de tal manera que ya se había llenado de agua la barca, estaba por hundirse. Estoy en Marcos capítulo 4, versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Rabí, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Al ver el milagro, Israel temió a Hashem, creyó en Hashem y en su siervo Moshe. Ellos se iban a ahogar, Yeshua está dormido y lo han despertado de emergencia. Y entonces Yeshua les reprocha, ¿por qué no tienen fe? Entonces, versículo 41, mira qué increíble el parentesco. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos vieron un gran milagro y ahora dicen, ¿quién es este? Baruch Hashem. Entonces, de la misma manera que el pueblo de Israel acaba de ver al Eterno hacer un gran milagro, ahora los discípulos acaban de ver la revelación del poder de Hashem a través de Yeshua HaMashiach en una de tantas escenas. Baruch Hashem, seguimos. La Torah dice que temían al Señor, lo que significa que entendieron que el Eterno es juez justo, porque castiga a los malvados, pero que recompensa a los justos. Eso es tener temor de Hashem, que Él castiga a los malvados y recompensa a los justos. Dice, ellos creyeron en el Señor, lo que significa que creían que el Eterno no solo existe, sino que Él tiene el control y dirige todo lo que existe. Tenían fe en su poder, en el poder salvador de Akadosh Baruj Hu. También dice que creían en su siervo Moshe, lo que significa que ahora tenían la confianza, la seguridad de que Moisés es un agente enviado por Hashem. Lo que nos faltó ver en el Marcos capítulo 4, versículo 51 es que diga, y creyeron en Yeshua.
Eso no lo dice todavía no lo dice después. Pero eso es lo que se preocupa Hashem, que nosotros le conozcamos, le temamos, le confiemos en Él y creamos en sus siervos, al que Él ha enviado. En el Oa Haim, que es un comentario muy antiguo de las Escrituras, se comenta cuando la Torá describe a los israelitas como creyentes, esta fue la recompensa por su miedo a la majestad de Elohim. En términos muy basales, muy mínimos y primordiales, ¿por qué debemos de preocuparnos por cuidar y santificar el Shabbat? La respuesta mínima es porque yo le tengo temor a Hashem. Ese debería de ser al mínimo. Personas grandes como ustedes, claro, ustedes dicen porque le amo a Hashem. Amo a Hashem porque Él escuchó la voz de mi súplica. Yo le amo. Y porque le amo, yo le obedezco. Ok, maravilloso. Pero ¿saben qué? Puede ser que tú no le ames, pero al menos debes de temerle a Kadosh Baruj Hu, porque debes de temer que Él premia al justo y castiga al malvado. Debes de tener temor de esa situación, con la ayuda de Hashem. Entonces, Abarbanel comenta este tema agregando a modo de ejemplo, no, aquí se me fue, ya lo habíamos mencionado. Hay un versículo tan interesante en Isaías 51:19, donde dice, Uri, Uri, livshi os, Zeroa Adonai. Despierta, despierta, livshi, vístete os, vístete de poder, Zeroa Adonai, brazo de Adonai. Vístete de poder. Uri, Kimei Kedem, como en los días antiguos. Dorot Olamim, como las generaciones pasadas, eternas. Despierta, despierta. ¿Sabe que así decía la Haftará que leyó nuestra hermana esta mañana? Despierta, despiértate, Débora. Uri, Uri, Débora. Baruch Hashem. Lo mismo digo yo a mi alma. Alma mía, Uri, Uri. Alma mía, despierta, despiértate, vístete de poder. En otras palabras, has de ver a Hashem. Tienes que levantarte, despertarte para ver el gran poder de Hashem. Entonces el profeta Isaías dice, despierta, despierta, vístate de esplendor, oh brazo de Adonai, despierta como en los días de antaño y como en los tiempos pasados. Fuiste tú quien hackeó, quien destruyó a Rahab. Rahab es un término hebreo que quiere decir al tirano, a Rahab en pedazo, al tirano altanero. Que tú eres el que traspasó a Tanim, que es una especie de dragón o gran serpiente o gran cocodrilo. Eso se puede leer también en el libro de Ezequiel, cuando el faraón se consideraba como el gran cocodrilo del Nilo. Él se miraba así como una persona súper poderosa, un dios, así se miraba él. Pero despiértate, despiértate, oh brazo de Adonai, vístete de poder, oh brazo de Adonai, vístete de poder, como en el tiempo antiguo. Bien. Hay personas por las que estamos orando que están entubados debido a un COVID devastador en sus cuerpos. Hay diversas situaciones. Está Saraí, que todavía está en un proceso de recuperación y de sanidad, etcétera. Y no solo ellos, hay decenas, centenas de personas en esas condiciones. La gente nos llama y tiene confianza en nosotros. Creen que Hashem realmente nos escucha y oye nuestras oraciones. Y cuando el milagro no ocurre, hay una decepción tan grande y pueda que llegue una pequeña duda y diga, pues no creo en Hashem, no le temo a Hashem, ni le creo a sus siervos. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Esta mañana yo estoy muy angustiado porque estuvimos orando por varias personas. 2 han fallecido ya. Y alguien podría decir, sí, pero la misión está cumplida. Kadosh Baruj Hu determinó que se deben de ir. Pero hay cosas que nosotros podemos cambiarle el curso de la naturaleza si realmente somos enviados de Hashem, si realmente le tememos y creemos en Él. Queridos hermanos, puede ser que tu vida sea una vida de Gan Eden, una vida donde todo es bonito, que así sea y que así siga y que así dure, Baruch Hashem. Pero hay alguien siempre al lado de nosotros que no está en el Gan Eden, está en un Geinón, está en un infierno en su vida.
Y nosotros somos los enviados de Hashem. Y no solo con palabritas bonitas, sino con el brazo de Adonai. Yo le digo, alma mía, tienes que despertarte, creer en Hashem, tienes que temerle y creer en Él y confiar en el que Él ha enviado, en Yeshua HaMashiach. Porque Él fue el que destruyó en pedazos a Rahab. Él destruyó al gran Ta'anim, al gran cocodrilo, que es el faraón y todo su gran poderío. Akadosh Baruj Hu, oramos hoy por todas esas personas necesitadas. Necesitan salir de situaciones familiares terribles, de situaciones legales terribles, de situaciones financieras caóticas, que están destruidos. Señor, ¿cuántas personas necesitan de ti? Y han puesto su confianza en ti y nos han llamado y han dicho, orad por nosotros. Akadosh Baruj Hu, despiértate, despiértate, oh brazo de Adonai, vístete de poder en el nombre de Yeshua HaMashiach. Uri, Uri, Livshi o Zeroa Adonai, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sé que usted tal vez tiene un problema, pero este es un ejercicio de momento especial en el cual el dedo de Hashem, la mano de Hashem, el brazo fuerte de Hashem puede revelarse para cambiar el curso de esa historia hoy mismo y no después. Hoy, ahora, hoy mismo. Hoy mismo. Porque Él no ha cambiado, Baruch Hashem. Ese brazo de Adonai se descubrió. Esa mano de Hashem se reveló y se reveló a través de su hijo Yeshua HaMashiach. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Es la mano de Hashem revelándose en su enviado. Moshe revela al enviado de Hashem. Y ahora Moshe levanta su mano, levanta su bastón y sus manos se elevan y el mar comienza a recibir un viento que comienza durante toda una noche a soplar y a soplar y a soplar. A la mañana siguiente, el mar se había partido por completo y las aguas que estaban en los límites del camino abierto eran aguas congeladas, aguas totalmente congeladas. Y el pueblo empezó a pasar por tierra seca. Baruch Hashem. Eso es así. Moshe levanta su mano, el enviado de Hashem, y Hashem hace la revelación de su santo brazo. Nosotros alzamos nuestros ojos a Hashem, levantamos nuestras manos a Él y empezamos a decirle, sana ahora a todos esos enfermos que nos han llamado y nos han pedido que recemos por ellos, por su bienestar. Sánales ahora en el nombre de Yeshua. Si uno alza las manos y el poder de Hashem comienza a fluir para bendición de todos ellos. Tú puedes decirle a Kadosh Baruj Hu, ¿tú te acuerdas? Yo tengo un problema, tengo esta situación personal, pongo en tus manos, porque yo ya hice lo que pude y no se resolvió. Ahora te pido tu ayuda, que se revele el santo brazo poderoso de Hashem para tu bienestar hoy. Porque nuestro evangelio, porque nuestras buenas noticias no solo son argumentos lindos, lógicos y muy profundos, es poder de Hashem que se manifiesta para liberación de todo aquel que en él cree. En Juan capítulo 2, versículo 11, hay una declaración en torno a Yeshua HaMashiach y dice así: es un entorno en el cual Yeshua es invitado a una boda. Oro para que mientras usted no ha aprendido un oficio, mientras usted no es capaz de sostener una casa, no se distraiga con una novia de tiempo medio. No se distraiga. Aprenda un oficio, aprenda a ganarse un buen dinero, aprenda a sostener una casa y hasta entonces dele chance a esa emoción bonita de estar enamorado y de tener una novia. No se distraiga, lo demás es distracción. ¿Acaso Yosef tuvo novia antes de ser rey? No tuvo, ¿verdad? Todos los demás que no hemos sido reyes tuvimos un montón de novias antes de casarnos, antes de ser, y nos distrajo eso y nos hizo perder mucha plata, mucho tiempo, mucho dinero y hasta muchas vergüenzas pasamos en algunas veces. Entonces, no nos distraigamos en eso. Aprenda usted a hacer una casa, es decir, a sostener una casa, y cuando ella sostenga la casa, dele lugar a ese sentimiento lindo de conocer a una persona con la que pueda construir una familia preciosa. No se distraiga.
Yeshua fue invitado a una fiesta de boda. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Yeshua les dijo, bueno, faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Entonces le dijo Yeshua a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Si a Yeshua le dijo, no ha venido mi hora, ¿y por qué ella sigue todavía? Hagan todo lo que él les diga. Es que una madre le sabe sacar a su hijo todo el potencial. Bueno, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Ojo con esto. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El probador de vino llamó al esposo y le dijo, todo hombre comúnmente sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el de inferior calidad. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Wow. Versículo 11. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Yo digo, aquí le faltó una S mayúscula, porque no es su gloria, es su gloria. ¿Entendió? La señal que mostró Yeshua era su gloria. Porque Isaías oró, despierta, despiértate, brazo de Adonai, vístate de poder, oh brazo de Adonai, Baruch Hashem. ¿Y quién es el que hizo el milagro? Bendito sea Kadosh Baruj Hu, todo viene de él. Así que ese momento es el principio de señales y se manifestó su gloria. Y uno sigue leyendo. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la fiesta de Pesaj y la fiesta del pueblo de Israel. Y subió Yeshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Sí, ya aprendimos eso, ¿no? Que en las épocas de las fiestas del Eterno en el templo habían comerciantes que le ayudaban a aquellos que venían de tierras lejanas para venderles cabritos, ovejas para los korbanot. Y ellos estaban allí, se venían con moneda de dólares o colones salvadoreños. Allí al llegar a Jerusalén los podíamos cambiar por shekels, ¿verdad? El shekel de Israel. Y ahí podíamos hacer cambio. O sea, eran personas que estaban haciendo algo muy bueno, pero ya había pasado mucho tiempo haciendo eso, y entonces Yeshua se molestó porque no era un favor el que estaban haciendo, estaban extorsionando a la gente. Entonces, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa, aquí dice un lenguaje bonito, casa de mercado, pero en la profecía donde aparece este pasuk dice cueva de. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra de que haces esto? O sea, ¿qué señal nos muestra? ¿Qué poder tienes? ¿Cuál es la fuerza que tienes para tú sacar a toda esta gente de aquí? Si de aquí están porque los rabinos les dieron el permiso, los sacerdotes dieron el permiso, y vienes tú y los quieres sacar a todos, ¿con qué autoridad? ¿Cuál es el poder que tienes? Entonces Yeshua les respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los Yehudim, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a edificar. ¿Qué te pasa? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la demostración más grande del Yad HaSaká, del brazo fuerte de Adonai, la mano fuerte de Adonai? ¿Cuál es la demostración más grande del poder de Adonai? Tehiyat Hametim, la resurrección de los muertos. Por tanto, más él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y la palabra que Yeshua les había dicho.
Fíjate bien, ¿por qué van a creer los talmidín después de la resurrección de Yeshua? Por las palabras y por el poder de la resurrección. Hasta entonces sus discípulos creyeron en él. Cuando Israel creyó en Hashem, cuando hicieron pesas en Misraim, lo hicieron pero no creyeron. Lo hicieron, se circuncidaron pero no creyeron. Se les partió el mar y vieron a los enemigos ahogados y hasta entonces creyeron. Mira cómo es el ser humano. Esto no es novedoso. Por eso es que oro yo de plano, yo le oro al Eterno, porque muchos de ustedes tienen don de sueños, que el poder de Hashem se revele a través de esos sueños. Muchos de ustedes tienen don de oración, de intercesión poderosa, que se revele el poder de Hashem a través de eso. Algunos de ustedes tienen palabra de sabiduría, abren su boca allá de vez en cuando, pero dicen una palabra que es como un clavo puesto en el sitio correcto. Son pero especiales esas palabras de consejo que dan, palabras de sabiduría. Algunos de ustedes tienen don de milagros, ponen las manos sobre los enfermos y reciben sanidad. Yo oro al Eterno de todo corazón, que se avive el fuego del Señor que está en sus corazones, porque eso le va a traer gloria y honor al Santo de Israel. La gente creerá en Hashem y creerá en su pueblo, sus enviados. Es muy importante que se active ese deseo en el corazón. Bien. En Juan capítulo 4, versículo 45, hay otro escenario de cómo se revela el poder de Hashem. El pueblo, cuando vio el gran milagro, temió a Hashem, creyó en Hashem y creyeron en su siervo Moisés. Juan capítulo 4, versículo 45 nos dice lo siguiente. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino otra vez Yeshua a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Acaso les está diciendo ustedes son malvados y por malvados voy a hacer milagros para que crean? No, así es el ser humano. El ser humano no se deja ir por palabras, sino por la demostración de poder. Que sea así la forma usual de que el mundo vea a Hashem a través de toda la comunidad judía mesiánica del mundo. Que todo el judaísmo mesiánico seamos llenos del poder de lo alto, para no hablar palabras bonitas solamente, sino que seamos vehículos que revelen la omnipotencia de Hashem. Si no viereis señales ni prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Yeshua le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Yeshua le dijo y se fue. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creyó? ¿Por qué creyó? ¿Porque eran palabras bonitas? Espero que vayan conmigo en la lectura. Entonces, ¿por qué creyó el hombre este militar judío? ¿Por qué creyó? Porque ya sabía que Yeshua había hecho milagros anteriormente. Ya sabía que el Eterno se revelaba a través de Yeshua. Yeshua le dice: vete, tu hijo vive. Y el hombre le creyó. El hombre le creyó. Ahora yo le voy a decir algo. Escuche. Usted esté pasando una necesidad, una situación, y usted lee la Biblia y de repente encuentras una lectura que va específica a la situación particular que te tiene sofocado. Solo tienes que creer eso. Yeshua te está hablando a través de esta lectura.
Los profetas te están hablando a través de esta lectura. Es Moshe Rabenu que te está hablando a través de la lectura de la Torá. Te está hablando a ti. Y cuando encuentras un pasaje que tiene que ver a la situación, tú tienes que creerlo, alma mía. Tienes que creerle a Hashem, a Moshe, al Mesías, a la Torá, a la Escritura. Yo le creo, y si le creo firmemente, vamos a vivir lo mismo que este hombre. Ahora, quiero que sepa una cosa. En el primer siglo, cuando un judío trabajaba para el ejército de Roma, era traidor del país. Era un traidor. ¿Cómo se sentiría usted? Ser vecino del traidor. ¿Cómo se sentiría usted? Por eso este hombre no iba a Jerusalén. Este hombre militar no iba a Jerusalén. Él no iba allá. Pero él necesitaba un milagro. Y él sabía que Roma no podía, que el César no podía, pero había un judío que sí podía hacerlo, porque en él se manifestaba el brazo de Hashem. Mis queridos hermanos, hay gente que sabe que está mal. Hay gente que ha cometido atrocidades allá en el mundo lejos del Eterno. Y de repente se encuentran con un hijo que está muriendo. Y ellos saben que han llevado un camino tan desordenado que Hashem no les escuchará a ellos porque les está cobrando una factura. Pero ¿qué hacen esta gente? Se acercan a los justos, se acercan a personas como ustedes y les dicen: por favor, sé que tu Dios es todopoderoso y sé que tú eres un siervo de Dios y sé que el Espíritu del Señor está contigo y sé que Él va a dar lo que tú le pidas. Por favor, pide que mi hijo no muera. ¿Qué haríamos? ¿Lo hacemos? Diga conmigo: claro que sí, lo vamos a hacer en el nombre de Yeshua HaMashiach. Mis hermanos, esa es nuestra labor. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas y le dijeron: tu hijo vive, Señor. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado el niño a mejorar? Y le dijeron: ayer a las 7 la fiebre le salió. Oramos en este momento por los enfermos y que comienzan todos a despertarse y a respirar solitos ahí en las unidades de cuidados intensivos. ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! Súbitamente todos los que estaban en coma se despertaron sanos de sus problemas. ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Y alguien de ustedes pregunta: ¿a qué horas sanaron? Y les dicen: ¿cómo a eso de qué? ¿Qué horas son en este momento? Ya es hora de almuerzo, ¿verdad? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aleluya, Baruch Hashem. Y entonces, ¿a qué horas empezó a suceder? Y el padre entonces entendió que aquella hora era el momento en que Yeshua le había dicho: tu hijo vive. Creyó él con toda su casa. El mundo no cree ya en palabritas bonitas. El mundo solo cree cuando el poder de Hashem se revela. Nosotros somos los enviados de Hashem. En Juan 5:36 continúa diciendo este relato maravilloso de la vida de nuestro gran Salvador Yeshua HaMashiach. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora Moshe es creído por todo Israel. ¿Por qué? Porque lo vieron a él levantar las manos y decirle: Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, manda tu espíritu que parta este mar. Y el viento comenzó a soplar. Israel vio eso. Y cuando ahora el mar se vino encima de los enemigos, todo Israel teme a Hashem, cree en Hashem y en su siervo Moshe. A Yeshua, mientras él andaba sanando y predicando, no le creían todos. Unos poquitos le creían. Pero cuando él resucitó de los muertos, sacerdotes, rabinos, ricos, gente humilde, gente extranjera, todos creyeron en el mensaje de Yeshua y el movimiento mesiánico se fue creciendo poderosamente. A tal punto que la base del movimiento judío mesiánico del primer siglo llegó a estar en el Santo Templo en Jerusalén. Allí en el Santo Templo. Porque no nos hemos
basado en un evangelio de palabras, sino en espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu del Señor que se quiere revelar y quiere dar a conocer la grandeza del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hasta el día de hoy me siento como un tapón, como un obstáculo, me siento como una clipa que no ha dejado revelar la gloria de Hashem. Yo me siento como un estorbo de la omnipotencia divina. Pero esta mañana reflexiono y acepto que he sido un tapón, pero declaro, Eterno, no quiero ya ser más una clipa, no quiero ser más una obstrucción que no permita que tu omnipotencia sane a los enfermos, levante a los caídos, libere a los oprimidos por el Satán. Es hora de que nosotros oigamos el mensaje del profeta Isaías. Uri, 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 Uri Barak, Uri Deborah, Uri Yosef, Uri Emanuel, Uri cada uno de ustedes. Despiértese cada uno de ustedes y tome el deseo sincero de dejar de ser una obstrucción de la revelación del poder de Hashem. Haga a un lado ese ego estúpido, esos rencores idiotas y todas esas traiciones que hicimos en el pasado. Desechemos esas obras de las tinieblas y continuemos adelante. Propongámonos revelar el poder de Hashem. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro momento histórico que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Tenemos que hacerlo. Juan 6:2 continúa diciendo, entonces, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó con sus discípulos, etcétera, etcétera. Y viene la historia de la alimentación de los 5,000. La gente, ¿por qué lo sigue? No solo por palabras bonitas, sino porque allí está el poder de Hashem. El poder de Hashem. Casi terminando, Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, oye, el Mesías cuando venga hará más señales que las que éste hace. Era una pregunta retórica, estaban reflexionando. ¿Crees tú que cuando venga el Mesías habrán más milagros en el pueblo que los que este hombre está haciendo? Pero tú vas a encontrar hoy a los rabinos antimisioneros, a los rabinos antijudaísmo mesiánico diciendo, no le crean a los milagreros, créanle a Moshe. Y Moshe no es el más grande de todos los milagreros, pues. Dígame si no. ¿Qué otro hombre enviado por Hashem hizo milagros tan grandes en la antigua época, sino Moshe Rabeno? No le crean a los milagreros, dicen los rabinos antimesiánicos. Pues yo les digo, si este milagrero lleva una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Hashem, más te vale hablar bien de él y besarle la mano. Eso es lo que más te vale, según lo que dice el Salmo capítulo 2. Besad la mano del Hijo para que no se enoje el Eterno y perezcáis a causa de su ira. Así está escrito. Entonces la gente, las multitudes seguían a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua les hablaba con amor, les reprendía con rigor cuando era necesario, pero revelaba el poder de Hashem a todas las personas. Y terminando, Juan 11:45 dice, entonces muchos de los Yehudim que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. ¿Qué hizo Yeshua? Levantó a Lázaro 3 días después de muerto. Pero algunos de ellos fueron a los Perushim y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Pero mira el versículo 45. Muchos que habían venido creyeron en él. Y Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Terminamos esta derecha diciendo, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Esta es una misvá, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Mira, hermano, acabas de ver en las reuniones de Zoom a aquella bebé que se quemó con café toda la cara y estuvo en cuidados intensivos.
estuvo en cuidados intensivos inconsciente. Y en menos de 48 horas tiene la carita desinflamada, abre los ojos y no tiene quemadura de ojo, y respira, no tiene quemadura de nariz, y come y no tiene quemadura de boca por dentro, etcétera. Mira, el que no ha visto una lesión en las secuelas de una quemadura de esa magnitud, no entiende que todos vimos la cara de un milagro. ¿Te acuerdas de esa niña rosadita, la carita, rosadita? Se le acababa de caer toda la piel. Y el rostro, qué bonita esa criatura, qué niña más linda es. Ese era el rostro de uno de los últimos milagros evidentes para nosotros. Mis queridos hermanos, yo no necesito más. Yo no necesito ver más. Yo ya vi bastante. Yo le creo a Hashem. Yo le creo a Hashem. Hemos visto otros testimonios impresionantes recientemente. Creámosle a Hashem. No caigamos en el error de habituarnos al milagro como es que esto es lo cotidiano. No, Señor. Es que Hashem se está revelando con poder por el bien de la humanidad. Y si ellos después del milagro siguen a Yeshua o no le siguen, ese no es nuestro problema, es cuenta de ellos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es puertas por las cuales la luz de Boreolam se revele para la sanidad, para la salvación, para la consolación, para la prosperidad, para la libertad, etcétera, de acuerdo a la que la persona necesita, que pueda captar que este mensaje de la palabra del Eterno, la Torá de verdad, las escrituras sagradas, es una palabra que va acompañada de la omnipotencia divina para el bien de todos nosotros. Que la expresión de mis labios y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de Adonai, mi roca y mi redentor. Beshem Yeshua HaMashiach. Que aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Salomón, que él bendiga a toda esta santa congregación, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del mundo les bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y les redima y salve de toda tribulación y daño. Que la palabra de Adonai les conceda respiro, que les proteja y que extienda sobre ustedes la sucá de su paz. Que implante en sus hijos el amor, la hermandad, la paz y la amistad. Que alejen sus hijos el odio gratuito. Que quiebre el yugo de los pueblos de sus cuellos y que haga en ustedes se cumpla lo que está escrito. Adonai, el Elohim de sus padres, incrementará a ustedes 1000 veces más y les bendecirá tal como les dijo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que así sea su voluntad. Y digamos todos, amén. Baruch Hashem.